Sobre la producción y dirección. ¿Quién dirigió la película Gladiador? La película fue dirigida por el aclamado Ridley Scott, conocido por su habilidad para crear mundos cinematográficos inmersivos y épicos. ¿Cuál fue el año de estreno de Gladiador? Gladiador se estrenó en el año 2000, convirtiéndose rápidamente en un éxito de crítica y público. ¿Quiénes fueron los guionistas de la película? Respuesta: el guión fue escrito por David Franzoni, John Logan y William Nicholson, quienes colaboraron para dar forma a la épica historia de Máximo. ¿Cuál fue el presupuesto aproximado de Gladiador? El presupuesto de producción de Gladiador se estimó en alrededor de 103 millones de pesos de dólares, una suma considerable que se invirtió en efectos visuales, vestuario y decorados. ¿Dónde se filmó principalmente Gladiador? La filmación de Gladiador tuvo lugar en diversas localizaciones, incluyendo Marruecos, Inglaterra y Malta, donde se construyeron impresionantes sets que recreaban la antigua Roma. ¿Qué premios importantes ganó Gladiador? Gladiador fue un gran éxito en la temporada de premios, ganando 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Russell Crowe, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. ¿Cuál fue la inspiración detrás de la película? La película se inspiró en gran medida en las películas peplum clásicas de la década de 1950 y 1960, así como en la historia del Imperio Romano, aunque con muchas licencias creativas para la narrativa. ¿Cómo se logró la autenticidad histórica en la película? A pesar de sus libertades narrativas, la película se esforzó por lograr una cierta autenticidad visual y atmosférica. Se consultó con historiadores y se investigó la vida romana y los gladiadores para dar a la película un aire creíble, desde el vestuario hasta las armas y el diseño del Coliseo. ¿Qué impacto tuvo Gladiador en el género épico? Gladiador se considera un renacimiento para el género épico y de peplum, inspirando una nueva ola de películas ambientadas en la antigüedad y demostrando que las historias históricas podían ser tanto exitosas en taquilla como aclamadas por la crítica. ¿Cuál fue el mayor desafío para Ridley Scott durante la producción? Uno de los mayores desafíos fue el retraso y reescritura constante del guión durante la filmación, lo que llevó a Russell Crowe a improvisar muchas de sus líneas y a la producción a adaptarse sobre la marcha. Además, la muerte de Oliver Reed durante el rodaje añadió complejidad y la necesidad de usar CGI para completar sus escenas. Sobre los personajes principales. ¿Quién interpreta a Máximo Décimo Meridio? Respuesta: el papel principal de Máximo Décimo Meridio fue interpretado por Russell Crowe, quien entregó una actuación poderosa y memorable que le valió un premio Oscar. ¿Quién interpreta a Cómodo? El villano Cómodo fue interpretado por Joaquín Phoenix, quien magistralmente retrató la envidia, la crueldad y la inestabilidad del personaje. ¿Quién interpreta a Lucila? El papel de Lucila, la hermana de Cómodo y antigua amante de Máximo, fue interpretado por Connie Nielsen, quien aportó profundidad y complejidad a su personaje. ¿Quién interpreta a Marco Aurelio? El sabio y envejecido emperador Marco Aurelio fue interpretado por el legendario Richard Harris, cuya presencia imponente dio peso a la figura del emperador. ¿Quién interpreta a Próximo? El pragmático y eventualmente honorable propietario de Gladiadores Próximo fue interpretado por el fallecido Oliver Reed en uno de sus últimos papeles. ¿Cómo evoluciona el personaje de Máximo a lo largo de la película? Máximo comienza como un leal y respetado general romano. Tras la traición y la pérdida de su familia, su personaje se transforma en un gladiador en busca de venganza, pero manteniendo su nobleza y honor, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para el pueblo. ¿Cuál es la motivación principal de Cómodo? La motivación principal de Cómodo es el poder absoluto y la aprobación de su padre, Marco Aurelio. Su envidia hacia Máximo y su obsesión por el control lo llevan a cometer actos atroces. ¿Qué representa Lucila en la historia? Lucila representa la lucha interna entre la lealtad familiar, su propio deseo de poder y su afecto por Máximo. Es un personaje trágico que debe navegar un mundo peligroso y opresivo. ¿Qué papel juega Marco Aurelio en el destino de Máximo? Marco Aurelio es quien elige a Máximo como su sucesor en lugar de a su propio hijo, Cómodo. Esta decisión es el catalizador de toda la tragedia que se desata en la película. ¿Cómo influye Próximo en el desarrollo de Máximo como gladiador? Próximo es el dueño que compra a Máximo y lo entrena como gladiador. Aunque inicialmente solo le interesa el dinero, Próximo le enseña a Máximo las realidades brutales de la arena y eventualmente desarrolla un respeto por él, llegando a ayudarlo en su plan. Sobre la trama y el conflicto. ¿Cuál es el punto de partida de la historia?
La historia comienza con la victoria de las legiones romanas de Máximo sobre las tribus germánicas, una victoria que sella el fin de una larga guerra. ¿Qué le pide Marco Aurelio a Máximo antes de morir? Marco Aurelio le pide a Máximo que asuma el liderazgo de Roma y que la devuelva al pueblo, restaurando la república y terminando con la corrupción imperial. Pregunta: ¿cómo muere Marco Aurelio? Respuesta: Marco Aurelio es asesinado por su propio hijo, Cómodo, quien lo asfixia después de escuchar que su padre planea nombrar a Máximo como su sucesor. ¿Qué sucede con la familia de Máximo? Tras la traición de Cómodo, los hombres del emperador asesinan brutalmente a la esposa e hijo de Máximo y queman su granja, dejándolo sin nada. ¿Cómo Máximo se convierte en gladiador? Después de escapar de la ejecución y ser encontrado casi muerto, Máximo es vendido como esclavo a Próximo, quien lo entrena para luchar en la arena como gladiador. ¿Cuál es el objetivo principal de Máximo una vez que se convierte en gladiador? El objetivo principal de Máximo es vengarse de Cómodo por el asesinato de su familia y la traición a su emperador, y en el proceso, honrar la memoria de Marco Aurelio. ¿Cómo Máximo se gana el apoyo del pueblo romano? Máximo se gana el apoyo del pueblo romano a través de su valentía, habilidad en la arena y su negativa a ser un mero espectáculo, mostrando una dignidad y una fuerza de voluntad que resuenan con la gente. ¿Cuál es el papel del Coliseo en la película? El Coliseo es el escenario central de la venganza de Máximo y del enfrentamiento final con Cómodo. Simboliza el poder del Imperio Romano, la brutalidad de los juegos y el lugar donde la voluntad del pueblo puede manifestarse. ¿Qué estrategias utiliza Cómodo para intentar controlar a Máximo? Cómodo intenta controlar a Máximo de varias maneras, primero, ordenando su ejecución y el asesinato de su familia. Luego, una vez que Máximo se convierte en una figura popular, intenta humillarlo públicamente en la arena e incluso lo desafía a un duelo, siempre buscando despojarlo de su honor. ¿Cómo termina el enfrentamiento entre Máximo y Cómodo? El enfrentamiento final entre Máximo y Cómodo es un duelo a muerte en la arena del Coliseo. Cómodo hiere a Máximo antes del combate para debilitarlo, pero Máximo, a pesar de sus heridas, logra vencerlo y matarlo, vengando así a su familia y a Marco Aurelio. Temas y simbolismos. ¿Qué temas principales explora Gladiador? Gladiador explora temas como la venganza, el honor, la lealtad, la corrupción del poder, la libertad, la esperanza y la memoria. ¿Cuál es el simbolismo de los campos de trigo que Máximo imagina? Los campos de trigo simbolizan el hogar, la paz, la familia y el paraíso al que Máximo anhela regresar. Es su visión de un descanso merecido y el reencuentro con sus seres queridos. ¿Qué representa la figura del gladiador en la película? El gladiador en la película representa la resistencia contra la tiranía, la lucha por la dignidad en circunstancias extremas y la voz de los oprimidos. Máximo, como gladiador, se convierte en un héroe del pueblo. ¿Cómo se explora la corrupción del poder en la película? La corrupción del poder se explora a través del personaje de Cómodo, quien abusa de su autoridad para satisfacer sus deseos egoístas, manipulando el Senado y utilizando los juegos para distraer al pueblo de sus propios problemas. ¿Cuál es el mensaje sobre la libertad en Gladiador? El mensaje sobre la libertad es que se puede encontrar en diversas formas. Máximo, aunque esclavo, se niega a que su espíritu sea esclavizado. La película sugiere que la verdadera libertad es interna y que la lucha por ella puede inspirar a otros. ¿Cómo se muestra la importancia del legado en la película? La importancia del legado se ve en la visión de Marco Aurelio para Roma y en el deseo de Máximo de honrar esa visión. Aunque muere, Máximo deja un legado de justicia y esperanza para el pueblo romano, que inspirará un cambio. ¿Qué simboliza la figura del senador Graco? El senador Graco simboliza la resistencia política y la esperanza de restaurar la república. Es el aliado de Lucila y el portavoz de los ideales de Marco Aurelio. ¿De qué manera la película aborda el tema de la muerte? La película aborda la muerte de una manera agridulce. Para Máximo, la muerte es el camino para reunirse con su familia y encontrar la paz. En el contexto de los gladiadores, la muerte es una realidad constante, pero también puede ser un acto de liberación o un sacrificio heroico. ¿Cuál es el significado de la frase fuerza y honor? Fuerza y honor es el lema de los gladiadores de Próximo. Para Máximo, estas palabras resumen su propia filosofía de vida: tener la fuerza para soportar las adversidades y el honor para actuar con integridad, incluso frente a la muerte. ¿Cómo se refleja la relación entre el pueblo y el emperador en la película? La película muestra una relación compleja y a menudo manipuladora entre el pueblo y el emperador.
Cómodo usa los juegos y el pan y circo para ganarse el favor del pueblo, mientras que el pueblo, a pesar de ser oprimido, demuestra tener su propia voz y poder cuando apoya a Máximo. ¿Hubo alguna dificultad durante la filmación de las escenas de batalla? Sí, las escenas de batalla, especialmente la inicial en Germania, fueron intensas y complejas de coordinar, con cientos de extras y efectos especiales. Se utilizaron efectos CGI para simular la magnitud del ejército romano. ¿Cómo se manejó la muerte de Oliver Reed durante la producción? Oliver Reed falleció durante la filmación, lo que obligó a Ridley Scott a reescribir partes del guión y utilizar efectos CGI para completar sus escenas restantes. Se utilizaron dobles de cuerpo y material de archivo para darle continuidad a su personaje. ¿Cuál es la famosa línea de Máximo que se ha vuelto icónica? La línea más famosa de Máximo es: "Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor de un verdadero emperador, Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada. Y tendré mi venganza, en esta vida o en la próxima". ¿Hubo alguna controversia sobre la precisión histórica de la película? Sí, la película fue objeto de cierta controversia por sus inexactitudes históricas. Aunque tomó inspiración de eventos reales, muchos personajes y eventos fueron ficcionalizados o modificados para el propósito dramático. ¿Cómo se entrenaron los actores para las escenas de lucha? Los actores, especialmente Russell Crowe, se sometieron a un riguroso entrenamiento físico y de combate de gladiadores para poder realizar las intensas escenas de lucha de manera convincente. ¿Qué rol jugó la música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard en la película? La música épica y emotiva de Hans Zimmer y Lisa Gerrard fue fundamental para establecer el tono y la atmósfera de la película. La banda sonora es ampliamente aclamada por su capacidad para realzar la emoción y la grandeza de la historia. ¿Cuál fue la reacción inicial de Russell Crowe al guión? Inicialmente, Russell Crowe tuvo dudas sobre el guión y su calidad, y requirió varias reescrituras para convencerse de asumir el papel de Máximo. ¿Se consideró alguna vez un final diferente para Máximo? Se dice que se consideraron varios finales, incluyendo uno en el que Máximo sobrevivía. Sin embargo, Ridley Scott y los guionistas decidieron que un final en el que Máximo se reunía con su familia en la muerte era el más poético y apropiado para la historia. ¿Qué impacto tuvo la película en la carrera de Russell Crowe y Joaquin Phoenix? Gladiador catapultó las carreras de Russell Crowe y Joaquin Phoenix a la estratosfera. Crowe se convirtió en una superestrella de Hollywood y un actor muy solicitado, mientras que Phoenix demostró su capacidad para interpretar papeles complejos y oscuros, ganando gran reconocimiento. ¿Hay planes para una secuela de Gladiador? Sí, se ha confirmado que una secuela de Gladiador está en desarrollo, con Ridley Scott regresando como director. La trama se centrará en un Lucius crecido, el sobrino de Cómodo, y explorará el impacto del legado de Máximo en el Imperio Romano.